Entonces podemos empezar por el principio. A las buenas tardes, chicas, sobre todo, que veo que sobre todo hay chicas, y si viene algún chico, pues saludado estará cuando vea este vídeo. Este es un encuentro de dos mujeres muy desmadradas que sueltan a los hijos por ahí con sus padres para tener un rato para ducharse y hablar de literatura, básicamente. Y aquí estamos, desmadradas al completo, con ganas de hablar de uno de nuestros autores predilectos, ¿verdad, María? Totalmente, vamos, yo creo que puede ser de los autores que más me gustan del mundo y de la vida y de todo, vamos. Pues si quieres arrancamos, arranca tú con cariño que... Lucía, ¿qué tal, Lucía? Acabo de ver que se acaba de unir. Eso, hoy preguntarnos, comentarnos, que sea un espacio de intercambio, porque nosotras, verás, súper expertas no somos, simplemente le tenemos mucho amor a Rodari y a la literatura. Es un espacio para compartir, básicamente, y para facilitar. No, bueno, da igual. Empezamos. ¿Preparada? Dale. Sí. Venga, empezamos. A ver, ¿por qué Rodari, no? ¿Por qué hemos elegido a Rodari? Sí. ¿Vale? Sí. ¿Por qué? Te pregunto. ¿Yo? ¿Por qué hemos elegido? Pregunta. Es que hay muchísimos motivos, pero bueno, yo cuando aterricé en pedagogía y en el arte de contar cuentos y en la mediación lectora, en las tres cosas estaba Rodari de padrino. Así que era inevitable tenerlo presente. Además, entré a trabajar en una empresa en la que el que la llevaba se llamaba artísticamente Jaimito Pierdedía, en homenaje a uno de los trabajadores, que fue como el puente de enlace con mis cuentos por teléfono. Y me acuerdo que estaba estudiando en la facultad y comía leyendo a Rodari. Era como una... No me extraña, vamos. Lo conocí tarde, pero muy intensamente. Yo lo conozco desde chica porque en mi casa ha habido libros de Rodari siempre, pero además este año se cumple el 100 aniversario de su nacimiento y el 40 de su muerte. Él murió en el año 80, cuando yo nací, de un paro cardíaco, creo, o así. Y bueno, este año hay muchas celebraciones en su nombre, ¿no? Porque es uno de los grandes, fue premio Andersen, que ya hemos dicho muchas veces que es el, como el Nobel de la literatura infantil, y porque realmente si os acercáis y si os adentráis en el mundo Rodari, vuestra vida cambiará para siempre, ¿no? No tengo ninguna duda. Bueno, fue el primer premio Andersen junto a Sendak, me parece a mí. De hecho, Rodari fue escritor y Sendak fue ilustrador. De la ilustración. Sí. Una maravilla. Y en octubre cumpliría sus 100 años de nacimiento y aquí estamos, celebrándolo con antelación para que os dé tiempo a celebrarlo en vuestras casas, en vuestros colegios, donde queráis. Bueno, pues empezamos. Pues vamos allá, vamos a entrar con los libros, con toda esta bibliografía que os traemos, que traemos aquí yo tengo una caja aquí, María, no nos va a dar tiempo. Tengo un montón de libros que ahora tengo como que no sé dónde está cada uno, tengo como por bloques. Bueno, empezamos por un libro que es La Escuela de Fantasía, que escribió Rodari. ¿La tiene ahí Alicia? Espérate, aquí está esta porquería. Lo escribió Rodari, son ensayos que publicó la prensa italiana en los años 70 sobre todo, y que está recopilado en esta obra, que es un librazo fantástico, que os lo recomiendo a todos, y que, bueno, brevemente así, para que sepáis un poco de qué va, nos acerca a su visión de la infancia, ¿no? A los padres, a las madres, a los educadores y también a los mediadores de lectura, ¿no? Porque, de hecho, hay un capítulo entero que se llama 9 maneras para que los niños odien la lectura. Entonces, la parte de crianza, que es la parte primera, es muy bonita, o sea, es una cosa que se te ponen los pelos de punta, ¿verdad? Nos hace replantearnos un poco cómo lo hacemos, ¿no? Y porque al final él dice que cuando nace un niño el mundo empieza desde cero. Entonces nosotros como padres, como madres, tenemos que despojarnos de la mochila que tenemos, porque tenemos que educar en el contexto en el que el niño vive, ¿no? Pensamos que somos figuras de autoridad, que estamos en posesión de la verdad, pero lo que realmente pasa es que nuestra experiencia no es sabiduría, sino que nuestra experiencia nos sirvió a nosotros cuando nos sirvió, y a los niños de hoy en día pues no les va a servir esa experiencia, por mucho que lo intentemos, por mucho que les digamos, oye, que de verdad que esto hazlo así, porque no, porque ahora mismo el contexto en el que viven es distinto y no siempre, no el tiempo pasado siempre es mejor, que es una cosa que él repite mucho, ¿no? El tiempo pasado, ¿por qué es mejor? ¿Qué es mejor? Seguramente cosas eran mejores y cosas eran peores, como pasa ahora y como pasará en el futuro, ¿no? Y poco más tengo que decir, que os lo recomiendo porque... Yo añado, por quien tenga miedo a los ensayos, que
que creo que una de las cosas que caracteriza a Rodari es lo fácil que ofrece la pedagogía. La cuenta como de tú a tú en un bar y te está mencionando autores relevantes y teorías que podrían ser leídas de una forma más densa y, sin embargo, lo que hace es facilitar, que creo que él, parte de pedagogo, es un gran mediador. Total, o sea, de lectura. Rodari era un intelectual, pero te lo hace todo tan fácil y tan cercano que eso no es un problema. Entonces, bueno, son capítulos breves y, bueno, súper asequibles, porque le den miedo los ensayos, que esto es... Es una maravilla, o sea, es que esto... Yo ahora creo que voy a empezar, a mucha de la gente que me están viendo, voy a empezar a prestarlo para que disfruten. Que rule. Sí, aquí, la Escuela de Fantasía. Ay, por cierto, mirad, esto no se me puede olvidar. La portada de Bruno Munari, que fue uno de los grandes ilustradores de Rodari, que es un artista italiano que escribió muchos libros para niños y que creo que se merece otro desmadre futuro, ¿no? Se le merece completamente. Y el último de los libros que nos ha llegado de Munari se llama Fantasía, precisamente. Así que, bueno, me voy a ir a otro meollo, a un meollo bien gordo, que es el meollo más poderoso, creo yo, que tiene Rodari, que es Gramática de la Fantasía. Ahí a mí me llegó hace 20 años y pasa lo mismo. Es un libro increíblemente bien estructurado, de tan sencillo y de tan asequible. Para quien no lo conozca, resumiré lo siguiente. Es un compendio de fantasía sobre el arte de inventar historias, inventarlas de la forma más sencilla, sin grandes dramas, con pequeñas dosis de ingenio para articular lo que es la fantasía dentro de nuestro universo. Munari fue Munari, estamos con Munari de antes. Rodari fue un gran defensor de la pedagogía lúdica. Estábamos en una época, sobre todo, bueno, los años, él empezó a trabajar en la docencia, no sé si en los años 40 o por ahí, en medio de una dictadura prácticamente, entre comillas, y de repente él se rebela contra todo eso y defiende que la pedagogía debe ser divertida, que la única manera de aprender es verdaderamente divirtiéndose. Y que una de las formas de aterrizar del aprendizaje y sobre todo de conocer la realidad es experimentándola a través de la fantasía. Entonces elabora, bueno, él cuenta un poco al principio cómo llegó a esto, que fue el resultado de muchísimos años. Al final creo que se publicó en el 73, o sea que de por medio habría como unos 30 o casi 40 años de elaboración del material de este tratado de la fantasía, básicamente. Y es un libro súper sencillo de cara a llevarlo a un aula o a la vida cotidiana. Se propone juegos tan sencillos como mezclar personajes de cuentos o buscar una palabra que sea detonante a la hora de buscar una historia. Pero una de las cosas más importantes que idea el señor Rodari es el binomio fantástico, que es como lo que lo define por antonomasia, que es la unión de dos términos, en teoría, aparentemente contrapuestos, y cómo esa no asociación genera un proceso de asociación a través de la fantasía, a través de la creatividad, a través del arte de crear historias. Y a partir de ahí empieza a hacer asociaciones de términos de todo tipo, dos tipos de personajes de diferentes cuentos, dos tipos de palabras que son de campos semánticos completamente diferentes, y cómo esa unión entre palabras podría generar una historia. El primero lo hace proponiendo cosas como poner una preposición entre dos palabras, por ejemplo. Pero es todo tan sencillo y tan llevadero que lees un capítulo y lo puedes hacer en el segundo uno. Puedes leértelo tomándote el café antes de entrar en el colegio y llegar al colegio y entrar con esta propuesta. Incluso tú misma crearte esa historia y contarla tal cual, porque son historias muy frescas con cosas que de repente generan extrañamiento, que él decía que para él el extrañamiento era la base de la creación artística, el provocar ese cambio de rutina, esa salida de repente de una situación que aparentemente no es normal, ¿no? De estar asociando todo normal y de repente hacer algo que nos rompa la cabeza y nos meta en un mundo nuevo.
Para mí, bueno, esto creo que es un libro imprescindible para docencia, pero también creo que para familias, porque es un libro que se puede llevar perfectamente a casa y en muchos aspectos, no solo la construcción de historias de manera verbal, también se pueden construir historias jugando. Bueno, tú tienes un libro muy guay, esa edición está muy chula. Yo tengo un libro que está muy destrozado porque este libro era de mi madre, ahora es mío. Y a ella, pues, mi madre era maestra, ya está jubilada, se jubiló hace 5 o 6 años. Y bueno, es una edición que es una joya realmente. Y bueno, mi madre perteneció al movimiento cooperativo de Escuela Popular, ¿no? Que es un movimiento de renovación pedagógica del que también formó parte Murari, joder, Rodari en Italia. Estoy como en la cabeza. Yo estoy igual. Que ellos aplicaban las técnicas de Celestín Freinet, el pedagogo francés, y apostaban, y sobre todo, bueno, mi madre y sus compañeros del movimiento venían de una escuela franquista, entonces, claro, ellos lucharon por una escuela pública y democrática, ¿no? Entonces Rodari era su autor de cabecera, fue un autor inspirador, ¿no? Que lo llevó a la práctica en Italia. Entonces, pues ellos fue un gran referente para ellos, ¿no? Y bueno, y aunque es una obra que para muchos maestros españoles fue un libro de cabecera, hoy en día, como ha dicho Alicia, sigue estando muy vigente y puede aplicar hoy y dentro de 20 años, ¿no? Porque él dice, ¿no? Que él le quería dar a la escuela, devolver a la escuela, ¿no? Que los niños pudieran cambiar el mundo, ¿no? Que la escuela fuera un sitio activo, cooperativo y de solidaridad, ¿no? Y que la imaginación tuviera un lugar, pues, muy importante. Esto se lo regalé el otro día a una compañera del cole y me dijo, mira, estoy flipando, lo vamos. Es que, bueno, para terminar ya, porque en verdad no se terminaría nunca de hablar de este libro, pero una de las cosas que me parece que sigue siendo increíblemente innovadora, porque es un discurso contradiscurso a las circunstancias, él dice, utilizar el imperfecto de los cuentos para sermonear es como usar un reloj de oro para hacer un hoyo en la arena. Dice, bueno, si es que hoy básicamente todo el mundo pide cuentos y él rompe totalmente esa idea y habla de que, bueno, que es perder un momento de fantasía y de creatividad y de juego en pos del didactismo, de lo moralizante y del sermón. Y que el niño no solamente sea un receptor, que no solamente consuma cultura, sino que también la pueda crear y producir. Importante eso. Ay. Te toca, me callo ya. Hay que darse prisa, venga, nos queda. Te toca, sigue. Bueno, pues sigo con la más conocida, que es Cuentos por teléfono. Si Gramática de la Fantasía es el ensayo por antonomasia, Cuentos por teléfono es su libro de referencia. Es un libro increíble porque, bueno, digo yo que los dos, yo sueño con que me dejen hacer una edición de Gramática de la Fantasía poniendo todos los ejemplos de Cuentos por teléfono y de toda su obra, porque es increíble cuando conoces ya la obra y te lees Gramática de la Fantasía, se te van viniendo retahílas y cuentos a la cabeza, y es que tenía una coherencia absoluta en cuanto a su obra y su propuesta pedagógica, y en ese sentido, pues Cuentos por teléfono es básicamente un montón de cuentos que corresponden a ese tipo de leyes creativas, basadas sobre todo en el uso del binomio fantástico y en un montón de propuestas que están dentro de Gramática de la Fantasía. A mí me encanta, durante los 3 primeros años cuando aterricé en el arte de contar cuentos, contaba siempre las historias de Rodari como si fueran cosas que me habían sucedido a mí. Recuerdo además en especial, bueno, él tiene el ascensor hacia las estrellas, un momento estelar cuando llegué a la sesión de cuentos y les dije, bueno, vengo súper extrañada porque hoy me montaba en el ascensor y cuando le he dado al botón ha subido y cuando se abrieron las ventanas estaban medio del las puertas estaban medio del cielo. Y claro, son cosas fantásticas, pero con una lógica totalmente creíble. Y él hablaba también mucho de ese tipo de coherencias, ¿no? De seguir el relentí de una situación para que sea creíble al fin y al cabo. Y claro, los niños alucinaban cuando yo llegaba con todas esta cantidad de historias y luego decía, bueno, hay un señor que se llama Rodari que ha vuelto a contarnos esta historia y a enseñarnos que la realidad puede ser de otra manera, porque parte de hechos cotidianos, un semáforo que de repente se pone de color azul, o eso, un ascensor que sube de repente a las estrellas, o hombres que de repente se vuelven de mantequilla.
cosas que de repente rompen el cotidiano, generan ese extrañamiento y crea historias que son fantasiosas, pero con una carga poética y una carga, iba a decir pacifista, que son preciosísimas. Y no sé si sigo, ¿quieres tú mencionar algo de cuentos por teléfono? Me da igual, vamos, yo solamente quería, porque son cuentos por teléfono, porque en el prólogo lo explicaba, es muy divertido, ¿no? El señor Bianchi, que es un comerciante, se va de viaje de lunes a viernes, entonces su hija le pide siempre que cuando está fuera, cada noche lo llame y le cuente un cuento. Entonces por eso son cuentos cortitos, porque el señor no tenía mucho dinero para que las conferencias fueran muy largas, ¿no? De hecho lo explica, dice, si hay algún cuento más largo, es porque ese día me fueron muy bien los negocios y pude extenderme más en la conversación, ¿no? Y es muy tierno, muy bonito, ¿no? Eso solamente el empezar, y yo qué sé, yo es que tengo recuerdos, yo es que recuerdo a mi madre contándome Juan el Distraído, por activa y por pasiva, disfrutarlo muchísimo. Y creo que esto es un libro que la gente de mi generación, que desde la infancia han crecido con Rodari, esto lo recordaréis como, yo qué sé, como oro en paño, vamos, es que es una cosa muy bonita. Y el otro día en clase yo, que me sustituí una clase de niño de 7 años, estaba haciendo una cosa que era un rollo, y llevaba cuentos por teléfono en el bolso, empecé a contarle cuentos y los niños lo fliparon, ¿no? Y otro, ¿no? En fin, lo dejamos y seguimos con el siguiente, ¿no? Me está dando mucha envidia, que lo sepas, ¿eh? No estamos hablando para nada de ediciones ni de editoriales. Bueno, Cuentos por teléfono lo trajo aquí Juventud, que está haciendo ahora también un trabajo de rescate y uno de los últimos libros que se han editado, del que hablaremos luego, también está en Juventud. De este libro de cuentos por teléfono hay una cosa muy bonita y es que, bueno, coincidió con el auge del álbum ilustrado y se sacaron muchas historias de cuentos por teléfono y se convirtieron en álbumes ilustrados. El trabajo, sobre todo, lo llevó a cabo la editorial SM, que se comprometió como a sacar un título por año, y el primero que nos llegó de Rodari es además con un amante de Rodari, que es Beatrice Alemagna, que es una autora que tenéis que leer porque ella es maravillosa. Sí. Y la primera adaptación que se hizo en álbum ilustrado fue este 1 y 7, que es un cuento increíblemente poético e increíblemente hermoso. Y me da mucha pena porque ahora no puedo contaros mucho más. A Juan le tengo ahora mismo en el bolsillo. Y bueno, ¿no? Esta es otra, Jaime de Cristal, una de sus técnicas, él dice, bueno, ¿y qué pasa si a los personajes le cambiamos la materia de la que están hechas? ¿No? ¿Qué pasa si hay un personaje que es de cristal? Pues que podríamos leer su pensamiento. Y este es un cuento de cuentos por teléfono, que lo trae SM también, ilustrado por Javier Aramburu, que es preciosísimo, preciosísimo, con una ilustración. Bueno, esto es una belleza. Una belleza. Pero lo enseño también por aquí, por si se ve, pero bueno. Porque es que es muy bonito, ¿no? Y que el cuento en sí es una maravilla también, ¿no? Sí. Pues, y además que son álbumes ilustrados tal cual, en el sentido de que mantiene bastante bien la interacción entre el texto y la imagen sin pasar directamente o simplemente a ilustrar el cuento, sino que hay un diálogo. Bueno, en ese sentido, el cazador desafortunado, ilustrado por Federico Delicado, me parece que también es increíble. Federico Delicado también da para un desmadre, porque para mí es un autor increíble y súper desconocido. Pues la adaptación que hace también me parece súper interesante, pero tampoco os puedo contar porque no tenemos mucho tiempo. En medio de, bueno, voy a mencionar el último que tengo por aquí de SM. Hay más, ¿eh? Hemos podido, la biblioteca de los carteros, que amablemente me ha prestado todo lo que tenía de Rodari, que la amo, porque yo no me puedo andar comprando todos los libros del mundo, aunque a veces parece que sí. Bueno, Xavier Salomó, creo que ya lo he mencionado alguna vez en un desmadre, quizá con el Buenos Días. A mí me encanta su trabajo y mirad por favor qué profundidad. Creo que es un álbum ilustrado que igual, que hace las dobles páginas que tanto nos gustan, María. Las tiene muy en cuenta, e igual, El camino que no iba a ninguna parte, otro álbum maravilloso. Y me quedo con los de Calandraca, que están por aquí. Bueno, Inventando números, de Alessandro Sana, y también el de
Confundiendo historias, que me parece que es uno de los libros más divertidos y que juega un poco al extrañamiento este de cambiar un cuento que ya se tiene asentado. En esto, en Gramática de la Fantasía, dice cosas maravillosas sobre la importancia simbólica de lo que repercuten los miedos en la infancia, aprender a controlarlos a través de la reiteración de los cuentos, hablar de los lobos y cómo cuando una vez el cuento ya se tiene atado, jugar a cambiarlo. Y a partir de ahí producir ese extrañamiento y esa sacudida de repente el cuento no era como yo creía, había una vez una capa de lucita amarilla y esperar la respuesta de ¡no, era roja! Ese tipo de juegos a los que invita Rodari y que son también tan de casa, ¿no? De contar un cuento y irlo cambiando para que nos ayuden a construirlo. Pero de todo, me quiero quedar con este, que editó Lumen, que es uno de mis favoritos y que por desgracia ya no sale. Por favor, Lumen, sácalo otra vez, o Calandraca, compra los derechos. Este Alicia Patapán, que está ilustrado por Ana Laura Cantone, yo creo que fue el álbum a través del que la conocí. A mí Ana Laura me encanta, otra italiana de referencia, y la adaptación que hace de este Alicia Patapán, que hemos estado mirando, porque no la encontrábamos en Cuentos por Teléfono, y es uno de los capítulos de los traspiés de Alicia Paz, del que hablaremos dentro de unos minutos. Pero bueno, creo que es uno de estos libros maravillosos, con un ritmo increíble. Es una historia donde Alicia se va cayendo dentro de las ilustraciones de diferentes cuentos, y bueno, es muy cómico y luego tiene muchos cambios de formato en los que las páginas, bueno, tienes que girar el libro. Yo quiero recordar que fue de los primeros libros en los que vi este tipo de cosas, ¿no? Que estás leyendo y de repente el escritor, y en este caso sobre todo la ilustradora, de repente te invita a que tomes otra perspectiva del libro diferente y te obliga a implicarte y a meterte dentro del libro para moverlo. Bueno, pues aquí lo dejo porque María tiene muchas cosas que contarnos y yo me enrollo. Bueno, yo voy a otro libro de cuentos que también me acompañó de pequeña, de un poquito más mayor que los cuentos por teléfono, que son los cuentos escritos a máquina. Se llama así porque fueron cuentos que se escribieron, que Rodari escribió a máquina, ¿no? Son cuentos más largos para un lector un poco más adulto. Yo calculo que para niños de unos 10 años así. Son cuentos que a lo mejor, no sé, pues son de unas 10 páginas cada uno. Y él parte de una situación muy inverosímil, pero la lleva a un terreno realmente, ¿no? Sigue utilizando las técnicas que propuesta en la gramática de la fantasía. Y bueno, Rodari un poco, yo qué sé, creo que fue de los primeros escritores que los problemas sociales los llevó a la literatura infantil, que es una cosa que tampoco se había hecho mucho antes, ¿no? Era como una cosa muy tabú, por los problemas de los parados, los problemas de las maestras, los problemas de los jubilados, los problemas de la sociedad en general. Por eso tiene como una doble lectura, tiene la lectura adulta, que captamos ciertas cosas, y los niños pues a lo mejor se quedan un poco más en el plano de la fantasía, ¿no? Son lecturas con muchos niveles. Aquí a mí me encanta el Piano Bill, que es como una parodia de Buffalo Bill, de un western, ¿no? Y es un señor que va con el piano a cuestas. Entonces es se me ha ido, con el piano a cuesta. Entonces, bueno, pues él va con el cowboy va con su piano y se pone a tocar pues obra de Prokofiev, el repertorio musical de Rodari es alucinante, porque él fue músico, primero, antes de ser maestro era músico, ¿no? Y bueno, a mí te sacan muchas risas, aunque hay un trasfondo muy social, él no es nada panfletario, no es nada moralizante, el humor es lo primero y es lo que realmente se te queda, ¿no? Que te ríes a carcajadas, o sea, pues es que te ríes a carcajadas. Paso al siguiente, que es otra obra también de cuando yo era pequeña, quien tuvo estos libros de Alfaguara, de los espectadores. Los cuentos para jugar. Los cuentos para jugar, pues son también cuentos que se sirven de la misma técnica, pero la diferencia es que son cuentos que se usan para jugar. Son cuentos que son más cortitos y él propone 3 finales. Entonces el niño pues juega con esos 3 finales eligiendo el que más le gusta. Al final de la obra, él te explica cuál es su final favorito y por qué los otros 2 no le convencen en absoluto, ¿no? Yo recuerdo de este libro, creo que de mi favorito es cuando en Milán llovieron sombreros, que además me recuerda mucho al cuadro de René Magritte, ¿no? De los sombreros por el cielo. Y bueno, como ha dicho Alicia, él cogía objetos que no tienen inanimados y le daba otra extensión, ¿no? Le daba un símbolo, una simbología. Que es una cosa que hacían mucho los surrealistas, ¿no?
Y es una cosa que hace mucho, él es heredero del surrealismo, ¿no? Y una cosa que hace mucho los niños cogen un zapato y lo usan de teléfono, ¿no? O cogen una mesa y la usan de cobijo, una mesa que para ti es para comer, ¿no? Los niños resignifican objetos que para nosotros no tienen ningún tipo de valor, por así decirlo, ¿no? De eso habla en Gramática de la Fantasía y también en Escuela de la Fantasía con 2 artículos súper bonitos. Habla mucho de eso, ¿no? Y se mete mucho en cómo funciona la mente infantil, bueno, es que yo qué sé, es que me pongo a hablar y bueno, no... y cómo la fantasía está al alcance de todas las edades. De todas las edades, exactamente, ¿no? Y tienen una imaginación Sí. desbordante, yo qué sé, que... Y ahora hemos pasado a la parte más juvenil y vamos a irnos a las novelas. Eso te iba a decir, digo, porque estábamos diciendo títulos, pero tampoco estábamos ubicando. Y ya sabemos que la literatura no tiene edad. Pero como las familias muchas veces preguntan por dónde podría empezarse, Cuentos por teléfono, por ejemplo, es un libro disfrutable y legible en voz alta a partir de, con la familia de no lectores, a partir de 4 años, seguro que ya se comprende. Y los que acabas de recomendar, María, para lectores ya autónomos de 6, 7 años quizás. Yo esto he escrito a la máquina, que son cuentos de unas 10 o 11 páginas cada uno, yo creo que un poquito más, por lo menos 8, depende del niño, depende del nivel de lectura, pero creo que son largos, ¿sabes? Sí, bueno, quizás Alicia Paz es para lectoras de 6, 7, que son capítulos muy breves e historias muy cortas y, bueno, ¿por qué no? Los de 6 años pues lee lo que se propongan también. Sí, estos sí son para además, esto puede ser lo del niño de 7 años. Son cuentos cortitos con 3 finales y que invita mucho a jugar en la familia y en el aula, ¿no? O a inventar otro final si no te gusta ninguno de los que te propone él, ¿no? Y ahora vamos a la parte más juvenil todavía, que son las novelas. Yo voy a recomendaros una que me encanta, esta edición que yo tengo es de Calandraca de este año. Ves aquí el símbolo 100 años Rodari. Y bueno, él hace dos veces el varón Lamberto. Nos cuenta la historia de un varón muy antiguo con muchas enfermedades que hereda un secreto de los faraones y consigue combatir la muerte, ¿no? Entonces está lleno de personajes muy excéntricos, de historias muy inverosímiles, cuando consigue vencer la muerte, los problemas le caen por todos lados, muy, 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 muy divertido. O sea, el otro día estaba yo con Guille y le digo, léete por favor las 3 primeras páginas y dime que te encanta. Y se lo vio y me dice, joder, vaya tela, qué maravilla. Y es que es así, maravilloso. Qué guay. Ya aprovecho y menciono que Calandraca acaba de sacar una edición de Gramática de la Fantasía, que juraría que en alguna entrevista que leí en Babar, que Babar es una revista virtual que os va a encantar, hablaba de que uno de los primeros propósitos de Calandraca fue traer Gramática de la Fantasía. En aquel tiempo lo escribía y no lo había traído. Y cuando este año lo he visto, me he acordado de eso. He dicho, ay, seguro que José Ballesteros está súper contento con haber sacado Gramática de la Fantasía. Así que os recomiendo también esa edición de Centenario que es espectacular. Añado solamente que no estoy hablando nada de ilustración, pero que está ilustrado por Javier Zavala, que es un ilustrador español un mogollón de premio y que es maravilloso. Les voy a enseñar mi doble página favorita del libro. ¿Se ve? ¡Wow! Preciosa, ¿no? Preciosa. Y ya me ¡Qué callo. maravilla! Te dejo a ti y te doy el turno de palabra. Pues, ¿y yo de qué hablo? Si tengo muchas cosas. Son las 8 menos 2 minutos, así que hay que darse prisa y hay que ir rápido. Me voy ya con retahila, así, a lo andaluz. Bueno, este, lo confieso, es mi favorito de Rodari. Entre otras cosas porque la traducción es de Miguel Azaola, que es uno de los traductores siempre tan desconocidos, y en el caso de la poesía me parece que es una batalla azarosa y que al fin y al cabo más que traductores son coautores completamente. Creo que es una traducción increíblemente bien conseguida. Mira, ¿tú qué edición es la tuya? ¿De dónde es? Cuéntame también. Pero es moderna. ¿Es de SM? Es de ahora. Ah, vale. No de ahora, pero de 2020, vamos. Es un libro, bueno, preciosísimo, tiene poemas, retahílas de todo tipo, pero son súper usables en primera infancia y también muy cantables. La mayoría, de hecho, bueno, en Italia se sacó un disco de muchas retahílas, que según decían en Italia hay una generación que las canta, pero solo he conocido en este tiempo a una italiana y le he preguntado y me ha dicho que no. Así que si tenéis a gente italiana, preguntadle por nuestro bien. Está viendo. Que está viendo, ¿no?
Bueno, y yo qué sé, qué os digo, si es que me gustan todas, las he señalado 20 veces, pero bueno, voy a leer una. O cuéntala un par, ¿no? Que nos vamos a disfrutar todos. Vale, dos. Una os la leo y otra os la recito. Dice, Esperanza, si abriera yo una tiendita, adivina, adivinanza. ¿Sabéis lo que vendería? Solo esperanza. La esperanza está barata, pregonaría la gente, y por 2 perras daría cuanta quisiera el cliente. A los pobres que no tienen ni para desayunar, les daría mi esperanza toda entera y sin pagar. Claro, están preguntando si vamos a poner, ahora luego ponemos la bibliografía, esta noche, mañana ponemos los... Sí, la subimos siempre, no os preocupéis. Sí. Luego al hilo de esto subiremos una foto con los lomos de todos los libros y al lado de esa foto, cuando nos dé el huequillo de niño, subiremos la bibliografía con todo el cariño del mundo. Sí. Y os recito uno que me encanta, que dice... Pasa el túnel y casi no dura, es como una noche en miniatura, oscura, oscura, pero no importa, no da tiempo al miedo por ser tan corta. Bueno, pues yo con esta ya no digo más nada. Yo solamente quiero, muy brevemente, es que no quiero dejar de lado el libro de los errores. Muchas cosas que se nos han quedado. El libro de los errores. Esto es lo último que se ha publicado en España de Rodari. Entonces, está publicado por Juventud, está ilustrado por Chiara Armelini, aunque inicialmente lo ilustró Munari también este libro. Y bueno, yo qué sé, es para mí combina poesía con cuentos y tal, ¿no? Pero para mí es una reflexión realmente sobre los errores que pensamos que cometen los niños, ¿no? O sea, estamos siempre corrigiendo la escuela, la ortografía, el no sé cuánto, no sé qué. Y los errores que cometen los niños no son tan importantes, son mucho más gordos los que cometemos nosotros los adultos, ¿no? Entonces, ¿no? O sea, ¿ibas a decir algo, Alicia? No. Vale. Y de hecho él lo dice eso, ¿no? Que el mundo sería maravilloso si solamente se equivocaran los niños, y es que es así. No sé, no voy a decir mucho más porque ya estamos en hora, pero si un niño puede aprender riendo y jugando, ¿por qué va a aprenderlo llorando, no? O sea, eso es una máxima de Rodari. El libro de los errores, ¿vale? Para todo, os lo recomiendo. Y ya está, me callo. Ahí en Retevisión Española hay un programa que se llama Planeta Imaginario de los años 80, bueno, del 85, hacía 5 años que había muerto Rodari, y hacen un especial de cuentos por teléfono, hacen especiales de literatura, pero el especial de cuentos por teléfono de verdad es súper bonito, es tan ochenterito y a la vez tan amante de la literatura, no sé, lo vi hace poco y me encantó, lo dejo como recomendación, Planeta Imaginario, que está en A la Carta de Retevisión Española. Y si no habéis leído a Rodari, por favor, hacedlo. Venga, hombre. Iros a la biblioteca, un libro suyo. Es que no os imagináis lo que os va a aportar a vuestras vidas. Vamos. Yo he sido esta semana recordando cosas. Alicia y yo nos decíamos, o sea, no quiero que se acabe la semana nunca. Yo quiero seguir con este hombre de por vida, ¿no? Y es verdad, me decía Alicia, se me va a quedar la semana muy corta. Pues es verdad, ¿no? Ya se ha acabado. Y si no tenéis, pues nos lo decís y os mandamos, en vez de cuentos por teléfono, audios por teléfono y... y os leemos algún cuentito de Rodari que seguro que os va a encantar. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado. Y que os... Sí, se nos ha quedado 15.000 cosas que decir. Era un despropósito por completo hablar de Rodari, pero si hemos conseguido que tengáis ganas de abrir uno de sus libros, ya está. Así pues que nada, besitos. Y hasta la... María, adiós, guapa, hija. Adiós, nos vemos esta semana. Adiós a todo el mundo, muchas gracias por estar ahí. Chao.